Debería agradecerme que la deje vivir aquí. Esas fueron las palabras exactas de mi madre, dichas al otro lado de la mesa, justo delante de mi hijo de 13 años, Hayden. Y por si eso no fuera suficiente, mi hermano Kevin, masticando su segunda ración de pollo asado que yo había cocinado, intervino sin levantar la vista: su hijo come gracias a nosotros. No dije ni una palabra. Todavía no. Solo miré a Hayden. Él asintió levemente y se levantó de su silla. Metió la mano en el bolsillo de su sudadera, sacó un sobre blanco y se acercó a mi madre. Lo colocó sobre la mesa frente a ella y dijo, claro como el agua: el propietario me pidió que te diera esto. Mamá ya pagó el alquiler de todo el año. Se podría haber oído caer un alfiler. Pero retrocedamos un segundo, porque esa cena no surgió de la nada, y tampoco lo hizo ese sobre. Durante los últimos 8 meses, he estado viviendo en la casa de mi madre. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Me llamo Amamira, soy una madre soltera de 36 años, y el año pasado todo en mi vida se vino abajo a la vez. Perdí mi trabajo después de tomarme demasiado tiempo libre para lidiar con algunos problemas médicos. Luego llegó el aviso de desalojo. No tenía a dónde ir. Mi orgullo me impidió pedir ayuda al principio, pero cuando se trataba de mantener un techo sobre la cabeza de Hayden, cogí el teléfono y llamé a mi madre. Ella accedió a dejarnos mudarnos. Sin contrato de arrendamiento, sin plazos claros, solo puedes quedarte aquí hasta que te recuperes. De lo que no me di cuenta es de que cada comida, cada noche de sueño, cada bocado de comida se contabilizaría como una deuda que nunca podría pagar. Desde el primer día, no me trataron como a la familia. Era una invitada, lo que en la casa de mi madre significaba ayuda invisible. Lavaba la ropa, cocinaba la cena la mayoría de las noches, mantenía el lugar impecable. Pero siempre se me recordaba, a veces con palabras, a veces con miradas, que no pertenecía allí. Y Kevin se aseguraba de subrayarlo cada vez que tenía la oportunidad. Kevin, mi hermano menor de 34 años, desempleado y viviendo en el sótano de mamá. Tiene muchas opiniones para alguien que no ha trabajado en años. Decía cosas como, oye, a lo mejor podrías contribuir a la factura del agua alguna vez. O Hayden se está llevando un viaje gratis, ¿eh? A pesar de que nunca ha comprado comida. Hayden lo vio todo. Intenté protegerlo, pero los niños son inteligentes, más inteligentes de lo que pensamos. Me veía enjugándome las lágrimas en silencio después de la cena, o escuchaba la puerta cerrarse demasiado fuerte después de otro comentario. Pero nunca decía nada. Solo me abrazaba más fuerte por la noche. Hay algo en ser madre que te hace seguir adelante incluso cuando todos los huesos de tu cuerpo te dicen que te rindas. Trabajo por las noches limpiando oficinas en el centro. Volvía a casa dolorida, agotada y a veces llorando. Pero seguía adelante por él. Y en silencio, poco a poco, empecé a ahorrar. No solo unos pocos dólares aquí y allá. Hice un plan. Encontré un pequeño apartamento de 2 habitaciones cerca de la escuela de Hayden. Negocié con el propietario. Pagué el alquiler por adelantado. Guardé los papeles escondidos en mi bolso, esperando el momento adecuado. Porque sabía que un día mi madre lo diría en voz alta, que yo era una carga, que debería estar agradecida de comer en su mesa. Y cuando llegara ese día, no quería defenderme con palabras. Quería mostrarle quién era realmente. Así que esa noche, cuando lo dijo, debería agradecerme que la deje vivir aquí, no me inmuté. Y cuando Kevin añadió, su hijo come gracias a nosotros, simplemente me volví hacia mi hijo. Y Hayden, tranquilo, seguro y con toda la fuerza silenciosa que siempre he intentado enseñarle, le entregó ese sobre y dijo, el propietario me pidió que te diera esto. Mamá ya pagó el alquiler. De todo el año. Mi madre se quedó mirándolo como si fuera una bomba. Kevin levantó la vista boquiabierto, atónito, en silencio por primera vez en su vida. Y yo por fin exhalé. Realmente no te das cuenta de cuando tu vida empieza a desmoronarse. No se derrumba de golpe como en las películas. Se desliza lentamente como un hilo suelto en tu suéter favorito. Y para cuando tiras de él, ya es demasiado tarde. Ya se ha deshecho. Me iba bien. No genial, no perfecta, pero bien. Tenía un trabajo decente como recepcionista en una clínica dental,
un apartamento pequeño pero limpio que Haden y yo llamábamos hogar, y un ritmo en nuestros días: despertar, preparar almuerzos, trabajar, deberes, cenar, dormir. Repetir. Pero entonces enfermé. Empezó con fatiga, mareos, cosas que achaqué al estrés. Luego vinieron las visitas al hospital, las facturas médicas y las bajas sin sueldo. Mi trabajo no me esperó y en 2 meses pasé de ser Amamira, la empleada fiable, a Amamira, la carga. Perdí el trabajo. Luego llegó el aviso final en la puerta: desalojo. Me quedé mirando ese papel durante mucho tiempo. Todavía recuerdo a Haden sentado en el sofá viendo dibujos animados, felizmente inconsciente de que nuestro hogar se me escapaba de las manos. Quería protegerlo de todo, pero no podía protegerlo de esto. No tenía una red de seguridad. El padre de Haden se fue cuando él tenía 5 años, y no ha enviado ni una tarjeta de cumpleaños desde entonces. Sin hermanos por mi parte, sin amigos cercanos con los que pudiera quedarme. Así que hice lo único que juré que nunca haría. Llamé a mi madre, Darlene. No es exactamente del tipo cálido y cariñoso. Al crecer, mantenía la casa limpia, el refrigerador lleno y las reglas estrictas. Pero el amor de eso se ganaba, no se daba. El tipo de mujer que cree en endurecerte por tu propio bien. Nunca fuimos cercanas. Aún así, cuando le expliqué mi situación, dijo: bien. Puedes quedarte aquí un tiempo. Solo hasta que lo resuelvas. Al principio, estuve agradecida, de verdad. Pensé que tal vez esto podría ser un nuevo comienzo. Unos meses para recuperar el aliento, conseguir un trabajo, encontrar otro lugar. Pero no tardaron mucho en aparecer las grietas. Empezó poco a poco. Un comentario aquí, una indirecta allá. Debe ser agradable dormir hasta tarde mientras otras personas van a trabajar. No olvides limpiar el baño. Tú también lo estás usando. No dejes que Haden se coma todos los cereales. Kevin necesita desayunar también. Kevin, mi hermano menor, o como yo lo llamo, el niño de oro de mi madre. Tiene 34 años, no trabaja, pasa sus días jugando videojuegos en el sótano y, de alguna manera, tiene una opinión sobre todo. Y de alguna manera, mi madre le escucha como si fuera Moisés bajando de la montaña. No puede hacer nada malo, incluso cuando no hace nada. No le gustaba que estuviéramos allí. Podía verlo en la forma en que fruncía el ceño cuando Haden se reía demasiado fuerte, o en cómo se quejaba de que mi cocina sabía diferente a la de mamá, a pesar de que nunca había cocinado ni una sola comida él mismo. La peor parte no eran las palabras, era lo rápido que empecé a creérmelas. Me sentía como una carga, como si hubiera fracasado, como si todos esos años intentando construir algo para mí y para mi hijo me hubieran llevado de vuelta al punto de partida, mendigando sobras en una mesa que nunca se sintió mía. Haden sabía que algo andaba mal, aunque intentara ocultarlo. Preguntaba: «Mamá, ¿estamos bien?» Y yo sonreía y decía: «Solo estamos pasando por un momento difícil». No necesitaba saber lo difícil que era. No necesitaba saber que lloraba en la ducha por la noche, o que me saltaba comidas para que él pudiera repetir, o que cada vez que mi madre me miraba con esa mezcla de lástima y superioridad, moría un poco por dentro. Pero no me iba a quedar abajo. Esa no soy yo. Empecé a buscar trabajo. Cualquier trabajo. Trabajos de limpieza, turnos de noche, trabajos freelance. Aceptaba lo que fuera. Me iba después de la cena, trabajaba hasta las 2 o 3 de la madrugada, y volvía antes de que Haden se despertara para ir a la escuela. Llevaba la cuenta de cada dólar, cada centavo. Sin salir a comer, sin extras. Solo una concentración láser en un objetivo: sacarnos de allí. Algunas noches me sentaba en la oscuridad calculando cuánto tiempo tardaría en ahorrar lo suficiente para un depósito y el primer mes de alquiler. Parecía imposible, pero nunca dejé que Haden lo viera. Necesitaba creer que tenía un plan. Y finalmente lo tuve. Encontré un propietario dispuesto a trabajar conmigo. Un pequeño apartamento de 2 habitaciones, un poco deteriorado, pero limpio, seguro, mío. Le pagué por adelantado un año entero. Y no se lo dije a mi madre. No se lo dije a Kevin. No se lo dije a nadie excepto a Haden. Porque quería que la verdad saliera a la luz cuando significara más. Y ese momento se acercaba.
Si alguna vez has vivido en la casa de otra persona, no como invitado, sino como un recordatorio del fracaso, sabes a qué me refiero cuando digo que las paredes empiezan a sentirse más estrechas cada día, la luz se siente más áspera, Inc. Luso, tu propia respiración suena demasiado fuerte. Así era vivir en la casa de mi madre. Al principio me decía a mí misma que me lo estaba imaginando, que las constantes miradas de reojo, los comentarios cargados, el juicio silencioso, eran solo yo siendo sensible. Pero no lo eran. Eran reales y eran constantes. La cena era lo peor. Esa mesa se convirtió en un campo de batalla. Cada comida se convertía en un sermón sobre la gratitud. Mi madre revolvía su olla de estofado y soltaba frases como: no todo el mundo abriría su casa tan fácilmente. Kevin sonreía con suficiencia y decía: sí, especialmente no con el costo de la comida en estos días. Mantenía la cabeza baja, concentrada en mi plato. A veces asentía solo para mantener la paz. A veces intentaba cambiar de tema, pero nunca funcionaba. Querían que me sintiera pequeña. Y estaba funcionando. Hay un tipo especial de dolor que viene de que te recuerden todos los días que tu presencia es una carga. Especialmente cuando ya te estás esforzando al máximo para arreglar las cosas. Lo que no sabían era que trabajaba por las noches limpiando oficinas en la ciudad. Me iba a las 7:30 todas las noches, justo después de la cena y los platos, y no volvía hasta las 2 o 3 de la madrugada. Entraba a hurtadillas en silencio, me duchaba, dormía un par de horas y luego me despertaba para preparar a Hayden para la escuela. Enjuagar y repetir. Nadie se ofreció a ayudar. Nadie preguntó a dónde iba por la noche. No les importaba, siempre y cuando la casa estuviera limpia, Hayden se quedara callado y yo no pidiera nada. Estaban contentos de ignorarme. Pero Hayden se daba cuenta. Siempre. Empezó a prepararme el almuerzo antes de que me fuera. A veces se sentaba conmigo mientras me ponía los zapatos y preguntaba: ¿cuánto tiempo falta para que tengamos nuestro propio lugar? Yo sonreía y decía: pronto, cariño. Muy pronto. El dinero se acumulaba lentamente. El sueldo de la oficina no es mucho, pero cogía turnos extra, aceptaba llamadas de última hora y nunca gastaba ni un centavo en nada innecesario. Dejé de ir a la peluquería, dejé de comprar café. Vivía de sándwiches de mantequilla de cacahuete y orgullo. Finalmente ahorré lo suficiente. Un año entero de alquiler pagado por adelantado. El propietario incluso me hizo un pequeño descuento por la suma global. Recuerdo tener el recibo en mis manos y sentir que por fin podía respirar de nuevo. Pero no se lo dije. Todavía no. Porque algo dentro de mí necesitaba que siguieran hablando. Necesitaba que siguieran subestimándome, que siguieran diciendo que tenía suerte de estar bajo su techo, que siguieran actuando como si no pudiera sobrevivir sin ellos. Porque sabía que llegaría el momento en que dirían demasiado, justo lo suficientemente alto como para que Hayden lo oyera. Y eso sería todo. Ese momento llegó más rápido de lo que esperaba. Unos días después de firmar el contrato de arrendamiento, mi madre entró en la cocina mientras yo cocinaba y dijo: solo un recordatorio, nos estamos quedando sin toallas de papel, y ya que estás comiendo aquí, tal vez podrías contribuir por una vez. Kevin, sin perder el ritmo, añadió desde el salón: o a lo mejor pagar el alquiler como el resto de nosotros. Me mordí la lengua tan fuerte que pude saborear la sangre. El resto de nosotros. Él no pagaba ni un centavo por vivir allí. Hayden estaba sentado a la mesa mirando sus deberes, su lápiz se congeló a media frase. Me miró. Yo miré hacia otro lado. Esa noche lo llevé aparte y le entregué el sobre. Dentro estaba la confirmación del alquiler y una carta del propietario indicando que el contrato de arrendamiento estaba a mi nombre. Cuando la abuela o el tío vuelvan a decir algo, quiero que le des esto. Pero solo cuando estés listo. Me miró como si le acabara de entregar una espada. Él asintió solemne como si entendiera lo que significaba. Porque Hayden, mi dulce niño, había visto a su madre ser humillada durante meses. Y ahora tenía la verdad en sus manos. Sabía lo que se avecinaba. No sabía cuándo, pero estaba lista. Lista para el momento en que no tendría que decir ni una palabra para demostrar que estaban equivocados. Durante meses me había tragado cada insulto, cada comentario sarcástico, cada mirada engreída que Kevin me lanzaba,
como si le debiera algo por respirar bajo el techo de mi madre. Me decía a mí misma que lo hacía por Haden, que mientras él estuviera a salvo, mientras tuviéramos un techo, aunque fuera amargo, podría soportarlo. Pero ya no se trataba solo de mí. Lo vi en los ojos de Haden esa noche en la cocina, cuando mi madre pidió dinero para toallas de papel. No parecía sorprendido. Parecía acostumbrado, como si esto fuera normal, como si esperara que la gente tratara a su madre como si no perteneciera allí. Esa mirada se quedó conmigo porque más que nada, no quería que creciera pensando que así es como funcionaba la vida, que el amor venía con condiciones, que la familia solo te apoyaba si les hacía sentir superiores. Esa fue la noche en que me di cuenta de que no lo estaba protegiendo al quedarme callada. Le estaba enseñando la lección equivocada. Así que tomé una decisión. Había terminado de ser pequeña. Ya no necesitaba su validación, su aprobación ni su refugio. Ya había pagado el alquiler de todo un año en nuestro nuevo lugar. Mi nombre estaba en el contrato de arrendamiento. Haden finalmente tendría un hogar que no le colgara la vergüenza sobre la cabeza como una araña. Pero no quería irme en silencio. Porque habían hecho un espectáculo de mi lucha. Cada comida era una actuación en la que me recordaban lo que supuestamente les debía. Quería mostrarles que todo lo que creían sobre mí, cada suposición engreída, cada comentario despectivo, estaba equivocado. Pero no lo haría gritando. Quería que fuera limpio. Quería que fuera claro. Quería que viniera de la única voz en la habitación que no habían podido romper, la de Haden. Así que senté a Haden, solo nosotros dos, y le entregué un sobre blanco liso. Dentro había una copia impresa del contrato de arrendamiento, el recibo del pago completo y una carta manuscrita de nuestro propietario confirmando que el apartamento era nuestro y solo nuestro. Haden lo miró, luego me miró. ¿Esto es real?, preguntó. Es real, dije. Nos mudamos a nuestro propio lugar la semana que viene. Pero quiero que guardes esto para mí. Asintió agarrando el sobre con cuidado, como si estuviera hecho de vidrio. ¿Qué hago con él?, preguntó. Me incliné. Dáselo a la abuela la próxima vez que diga algo sobre que vivimos aquí. Cuando diga algo que no sea cierto. Parpadeó, inseguro. No se enfadará. Puede que sí, dije. Pero tú no estarás diciendo nada malo. Solo estarás diciendo la verdad. Y la verdad no es nada que temer. Asintió de nuevo, esta vez con más certeza. Puedo hacerlo. Pude sentir un cambio entre nosotros en ese momento. Haden ya no era solo un niño. Me había estado viendo luchar en silencio durante meses, y ahora era parte de esa lucha. No con ira ni violencia, sino con coraje y claridad. Durante los siguientes días, seguí con nuestra rutina como si nada hubiera cambiado. Cocinaba la cena, lavaba los platos, mantenía la paz. Mi madre seguía siendo pasivo-agresiva, Kevin seguía siendo engreído, y yo seguía callada. Pero por dentro ya no tenía miedo. Estaba esperando. Esperando el momento que sabía que llegaría. Porque la gente como ellos siempre habla demasiado. No pueden evitarlo. Era solo cuestión de tiempo que uno de ellos dijera algo lo suficientemente alto, lo suficientemente cruel, lo suficientemente descarado como para abrir la puerta de par en par. Y cuando eso sucediera, Haden la atravesaría. No solo iba a defenderme, iba a acabar con la mentira que habían construido a nuestro alrededor. Sucedió un domingo por la noche. Noche de pollo. Mi madre tenía la costumbre de preparar una gran cena todos los domingos, como si fuera un ritual sagrado. Misma comida, misma disposición de los asientos, misma rutina. Se suponía que se sentía como en familia, pero nunca fue así. No con toda la tensión sentada a la mesa como un invitado más. Yo misma había asado el pollo esa noche. Lo hacía la mayoría de los domingos. Mi madre decía que le dolía demasiado la espalda, pero nunca perdía la oportunidad de recordar a todos cómo seguía alimentando dos bocas más. Kevin se sentó a la mesa temprano con el tenedor en la mano antes de que la comida llegara al plato, como si nos estuviera haciendo un favor con solo presentarse. Haden se sentó en silencio a mi lado, con la sudadera con capucha subida hasta arriba. Sabía que tenía el sobre guardado dentro. No se lo había recordado. No era necesario. Los dos estábamos esperando.
La cena comenzó como todas las demás. Tensa, pero tranquila. Kevin se quejó del wifi. Mi madre suspiró pesadamente cuando me pasó la ensaladera, como si hubiera pedido demasiado. Intenté concentrarme en mi plato, pero podía sentirlo crecer. La energía en la habitación era pesada, como si una tormenta eléctrica nos estuviera oprimiendo a todos. Entonces sucedió. Mi madre dejó su vaso de agua, me miró directamente y dijo: «Sabes, Amamira, la mayoría de las hijas estarían agradecidas de que se les permitiera vivir aquí. Algunas personas estarían en la calle». No respondí. No me inmuté. Simplemente corté mi pollo y esperé. Kevin soltó una risita y añadió: «Sí, quiero decir, tu hijo come gracias a nosotros. No olvidemos eso». Y eso fue todo. Hayden se levantó lentamente. Su silla hizo un suave ruido de roce contra el azulejo que de alguna manera atravesó la habitación como un grito. Metió la mano en su sudadera, sacó el sobre blanco y rodeó la mesa hasta llegar a mi madre. Lo colocó suavemente sobre la mesa frente a ella y dijo con una voz tranquila y clara que nunca olvidaré: «El propietario dijo que te diera esto. Mamá ya pagó el alquiler de todo el año». Mi madre parpadeó. Kevin se quedó mirando como si alguien le hubiera dado una bofetada. Hayden se dio la vuelta y volvió a sentarse, cruzó las manos sobre su regazo y siguió comiendo como si nada hubiera pasado. No dije ni una palabra. No era necesario. Mi madre abrió el sobre lentamente como si no estuviera segura de que fuera real. Sus ojos recorrieron los documentos. Primero el contrato de arrendamiento, luego el recibo, luego la carta del propietario dirigida a mí. Abrió la boca ligeramente, pero no salió nada. Me miró y yo sostuve su mirada. Tranquila, firme. No engreída, no enojada. Simplemente había terminado. Kevin finalmente encontró su voz. «Espera, ¿qué es esto? ¿Pagaste el alquiler en algún lugar?» Lo miré y dije: «Sí. Lo hice. Por un año entero». Mi madre susurró: «¿Un año entero?». El silencio que siguió fue el más profundo que jamás habíamos tenido en esa casa. Nadie se movió. Nadie respiró. Porque por primera vez no podían decir nada. Los hechos estaban justo allí sobre la mesa. Todas las suposiciones que hicieron sobre mí, todas las cosas que susurraban a mis espaldas, toda la superioridad que ostentaban, todo era mentira. Y ahora tenía una fecha, una firma y un recibo. Hayden me miró entonces, no en busca de aprobación, sino de consuelo. Le di el más mínimo asentimiento. Él sonrió un poco. Nunca he estado más orgullosa de nadie en mi vida. Mi madre finalmente se levantó y llevó su plato a la cocina sin decir una palabra más. Kevin murmuró algo entre dientes y dejó la mesa. Hayden y yo terminamos de cenar en paz. Nadie levantó la voz, nadie discutió. La verdad no necesitaba volumen. Ese fue el momento en que todo cambió. Porque no solo demostré que podía cuidar de mí misma, demostré que nunca había necesitado su permiso para existir. Y Hayden vio cómo era la verdadera fuerza. No en los gritos, no en las peleas, sino en mantenerse firme cuando nadie espera que lo hagas. Nos fuimos a la mañana siguiente. Sin drama, sin gritos, sin portazos. Solo empacar en silencio y manos firmes. Hayden ayudó a doblar la ropa, apilar cajas y llevar bolsas al coche. No dijo mucho. No tenía que hacerlo. La noche anterior había dicho todo lo que tenía que decir. Su silencio se sentía poderoso, como si finalmente hubiera entendido qué clase de mujer era yo, y en qué clase de hombre se estaba convirtiendo. Mi madre no salió de su habitación mientras empacábamos. No se despidió. Casi esperaba que hiciera algún comentario de último minuto, alguna advertencia pasivo-agresiva o una oferta a medias de ayudarnos a cargar cosas. Pero no llegó nada. Solo el crujido distante de las tablas del suelo del pasillo y el zumbido del televisor detrás de su puerta. Kevin se quedó en el sótano. Ni siquiera levantó la vista cuando pasamos con la última maleta. Y sinceramente me pareció bien. Porque por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. No solo de esa casa, sino del peso de sus juicios, de la necesidad de explicarme, de la presión de encogerme para que ellos pudieran sentirse altos.
Condujimos en silencio durante los primeros kilómetros. Haden miró por la ventana y luego se volvió hacia mí. ¿Estás bien, mamá? Sonreí. No la sonrisa falsa que llevaba en la cocina de mi madre. Una sonrisa real. Cansada pero orgullosa. Sí, dije. Realmente lo estoy. El apartamento no era lujoso. Las paredes tenían marcas de desgaste, los suelos crujían y la puerta principal se atascaba si no tirabas con fuerza. Pero era nuestro. Olía a pintura fresca y a posibilidades. Nos quedamos de pie en el salón, rodeados de cajas, y por primera vez en meses sentí que podía respirar. Haden dejó caer su bolsa, caminó hacia la ventana y dijo, «Finalmente lo logramos». Sí, lo hicimos, susurré, parpadeando para contener las lágrimas. Esa noche cenamos en el suelo. Solo pizza y platos de papel, sentados con las piernas cruzadas entre cajas sin abrir. Haden se reclinó contra una pila de toallas y dijo, «Esto ya se siente como en casa». Y así era. Se sentía como paz. Se sentía como propiedad. No de un espacio, sino de mi vida. La cuestión es que solía pensar que la fuerza significaba quedarse callada, aguantar, sobrevivir, dejar que la gente te menospreciara mientras mantenías la cabeza baja y la boca cerrada. Pero eso no es fuerza. Eso es miedo disfrazado. La verdadera fuerza es conocer tu valor, incluso cuando nadie a tu alrededor lo ve. La verdadera fuerza es alejarse sin mirar atrás. Pensé que me quedaba callada para proteger a Haden, pero lo que aprendí es que los niños no solo aprenden de lo que dices, aprenden de lo que toleras. Me vio recibir cada golpe, cada comentario sarcástico, cada deuda falsa que mi madre y mi hermano intentaban colgar sobre nosotros como una correa. Pero también me vio levantarme. Me vio ir a trabajar todas las noches sin quejarme. Me vio estirar cada dólar, saltarme cada lujo, planear cada movimiento. Y cuando llegó el momento me defendió. No porque se lo dijera, sino porque vio cómo es el verdadero coraje. Aprendió que ser amable no significa ser débil. Y yo aprendí que mi silencio no lo estaba protegiendo, le estaba enseñando a quedarse pequeño. Nunca más. Dejar esa casa no solo nos liberó físicamente, sino que restableció algo dentro de los dos. La vergüenza que había cargado empezó a desaparecer, reemplazada por el orgullo. Y Haden se irguió más, se rió más fuerte, se movió por el mundo como un niño que sabía que estaba a salvo. Pasaron las semanas, luego los meses. Conseguí más horas fijas. Conseguimos muebles poco a poco. Incluso compré una pequeña planta que se sienta en el alféizar de la ventana y me recuerda cómo las cosas pueden florecer con un poco de cuidado, incluso después de haber echado raíces en un suelo rocoso. No he hablado con mi madre desde que nos mudamos. No porque esté enojada, sino porque he terminado de explicar mi valor a las personas que eligen no verlo. Algunas personas dicen que debes perdonar y olvidar. Creo que el perdón está bien, pero a veces tienes que alejarte para encontrar la paz. Y finalmente encontré la mía. Así que si estás viendo esto y te sientes atascado, avergonzado o pequeño, por favor, escúchame. Tienes derecho a ocupar espacio. Tienes derecho a dejar lo que te hace daño. Y no le debes a nadie tu silencio solo para mantener la paz. Levántate incluso si tu voz tiembla. Incluso si tienes que entregarle la verdad a otra persona para que la diga por ti. Porque la verdad, cuando se dice con claridad y calma, es más fuerte que cualquier mentira que te hayan contado. Si esta historia te ha llegado, aunque sea un poco, si alguna vez te han hecho sentir pequeño o invisible, o como si tuvieras que disculparte por simplemente sobrevivir, espero que ahora sepas que no estás solo. Hay fuerza en seguir siendo amable. Hay poder en levantarse. Y a veces la voz más tranquila en la habitación es la que finalmente lo cambia todo.